Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de Bien Nutrir. Pues es un gusto saludarlos y estar nuevamente también contigo, Moni. ¿Cómo te va? Hola Yare, bien, muy bien. Muy contenta de poder seguir compartiendo temas que todavía tenemos pendientes de esta temporada. El día de hoy, la verdad es que también tenemos un tema muy interesante y que también está choqueante por todo lo que hemos aprendido sobre él. Sí, Creo que la las dos así realidad es de... que no sé ni cómo empezar ni cómo decir todo esto. Hay que decir que este tema, pues, como muchos otros, fue sugerencia de ustedes, porque hoy les vamos a hablar de la manteca de cerdo. Sí, qué terror. Y bueno, pues creo que todo el mundo está hablando de ella últimamente y pues esto ha llevado a que surjan muchas dudas de parte de ustedes y también, bueno, pues nos llevó a nosotras a Leer. revisar y a volver a releer la bioquímica y a entender qué es lo que está ocurriendo con la manteca de cerdo, Moni. Sí, Yare, sobre todo por esta parte de que pues el compromiso siempre es dar la información científica y Claro. adecuada, ¿no? Entonces, pues créanos que todo lo que vamos a platicar el día de hoy está, como dice Yare, muy relacionado con la bioquímica, pero lo vamos a abordar desde un punto de vista muy sencillo. Entonces, pues si quieres empezar por algo que sea como muy científico, es que en muchas partes del mundo, no solo aquí en México, sino en muchos lugares, pues ha estado abordando con artículos justo, ¿cuál sería el término, Yare? Como esta de desmitificar o sacar a flote la verdad de la manteca de cerdo, a diferencia, por ejemplo, de aceites vegetales o de Claro. aceites que utilizamos para preparar nuestros alimentos. Sí, yo creo que ese es el término correcto, Moni. A mí me empezó a generar mucha inquietud este tema porque sí, inicialmente escuché opiniones más allá de las dudas que pudieran tener nuestros pacientes o seguidores, sí, opiniones ya de gente como más informada del tema, más de la ciencia y en realidad te encuentras con que sigue habiendo las dos posturas, ¿no? De quien dice que pues es una grasa saturada la manteca de cerdo y que no hay que usarla, pero por otro lado hay mucha evidencia científica que nos dice que sí es una opción el uso Ajá. de la manteca de cerdo en la elaboración de platillos y que incluso, Moni, contrario a lo que yo mucho tiempo le he dicho en consulta y que hemos creído Sí, claro. que sí pudiera, es mejor incluso que los aceites vegetales. Esa es la Se ha parte, dicho. exactamente, Yara. Esa es la parte a todos que pues nos tiene un poco choqueadas, porque bueno, sí conocemos algunos aspectos muy básicos, pero el hacer esta comparación, esta comparativa y sobre todo después de tanto tiempo de que se ha estado usando un producto, pues la verdad es que meterte a las cocinas de las personas y ver qué es lo que están haciendo, con qué están cocinando y cómo les está yendo, pues resulta como muy interesante. Y que lo aborden desde la perspectiva científica, que es lo que a nosotras pues nos gusta más, es lo que le da como mucho más ese Claro. sentido. Justo ahorita, Moni, yo estoy recordando, cuando hablamos del episodio del huevo, Ajá. decíamos, ¿no? Bueno, es que en los años 80 la portada de las revistas era no coman huevo por el colesterol y ahora es lo contrario, ¿no? Yo siempre les pregunto a los pacientes qué aceite utilizas para Ajá. cocinar. E independientemente de la que me digan, yo sugiero no usarla, ¿no? Ninguna, en Sí. realidad. Pero al final sí me he inclinado mucho por los aceites vegetales. Y ahora
y tengo que decir que hay evidencia que no es de ayer, ¿eh? O sea, sí hay ya Hace un evidencia ratito. de tiempo atrás y que o sea, nos está diciendo que si bien es cierto, la manteca de cerdo es una grasa saturada, que eso pues persiste, pero tiene también muchos otros beneficios, ¿no? Tiene, o sea, aporte de vitamina A, D, E, Sí, sí, que es algo, calcio. que ya es algo bueno por sí solo, ¿no? Y esto que tú mencionas, el calcio. Entonces ya de pronto cuando vemos que tiene algo bueno, que muchas veces recomendamos, este tipo de vitaminas liposolubles, entonces se nos prende un foco y decimos, a ver, entonces no es tan mala, ya de entrada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la utilizamos para cocinar? Razón por la que yo toda la vida he dicho, no. No, y no solo tú, Yare, o sea, yo creo que muchísimos nutriólogos hemos tomado parte por ese lado, ¿no? De decir, no, pues la manteca, no, por esto, por lo otro, por la enfermedad del corazón, porque tapa las Claro. arterias, lo cual es cierto, Sí, pero también los otros productos no resultan tan inocuos o tan inofensivos como pareciera. O sea, ese boom del aceite de coco, del aceite de girasol, de olivo, mal empleados, resulta ser que tiene los mismos efectos dañinos que si tú utilizaras también la manteca mal. O sea, la manteca vienen en comparación, pues son lo mismo, pero realmente es utilizar todos los productos de manera adecuada y eso es lo que creo que con este episodio tratamos de reafirmar, ¿no? De que la puedes utilizar, el aceite de oliva lo puedes utilizar, pero tienen pros y contras claro. cuando no tienen las indicaciones adecuadas. Sí, y creo que mucho de esto que tú decías al principio de desmitificar tiene que ver con que sí es una opción para usarla en la cocción de los alimentos. Lo que no significa esta otra parte. O sea, al final sí sigue teniendo un riesgo a nuestra salud, Claro, ¿no? porque por ejemplo, cuando todos estos aceites y la grasa también se calientan, pues van a tener un cambio en su composición química. Y es lo que va a producir sustancias que dan origen a muchas enfermedades, ¿no? Pero, por ejemplo, el aceite de oliva, si tú lo calientas, pues va a dejar de tener sus propiedades que son adecuadas y que son nutritivas. Y mucha gente, eso sí en la práctica lo vemos, ¿no? De que pues yo cocino con aceite de oliva. Sí, pero o sea, ese se usa crudo. No, 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 yo caliento, o sea, lo frío en aceite de oliva, entonces debe de ser mejor. Ahí ya tenemos una idea que es errónea, ¿no? Lo mismo pasa con la manteca. O sea, estamos pensando que el no utilizarla es sinónimo de salud y ya estamos viendo lo que tú comentas, ¿no? De todos los beneficios que nos estamos perdiendo. Sin embargo, tampoco la podemos usar todos los días. Sí, esto que tú acabas de mencionar respecto a que cambia la estructura química original cuando la sometemos a temperatura, pues es algo que pasa en realidad con cualquier alimento, ¿no? Ujú. En el caso particular de la manteca de cerdo, la razón por la que se sabe ahora que sí se puede utilizar es porque justamente a diferencia de muchos aceites vegetales, cuando se somete a esta temperatura, a este calor, a 120 grados que es para cocción o 180 para cuando se fríen los alimentos, eh, aun cuando es una grasa con enlaces saturados, tiende a ser más estable, es decir, Ajá. que no cambia tanto su estructura original A diferencia de los otros de los aceites que vegetales. cambian por completo y que se vuelven ahí sí productos hasta cancerígenos por ese grado de composición, ¿no? En Ujú, este proceso que químicamente los nutriólogos, los profesionales del área de la industria química, etcétera, pues lo conocen como la peroxidación. correcto.
y que nosotros decimos cuando la grasa se reutiliza, ¿no? En términos comunes de Ajá. cuando reutilizamos o reciclamos la grasa, por eso es que siempre les decimos, bueno, si ya usaste algo, no lo vuelvas a utilizar, o sea, ya no, otro poquito. Bueno, esto la manteca no lo tiene y por eso es que mantiene sus propiedades y por eso es que también, tengo que decirlo, pues las abuelitas tenían razón. O sea, Sí, muchas de ellas, las de nosotros, sí. cocinaban así y de repente pues se vino este boom de que no, ¿no? Por grasas, imagínate, tiene mucho más complejidad o más daño las grasas trans, que también ya en un Ah, sí, episodio hemos hablado definitivo. de ellas, que la manteca de cerdo. Sí, de hecho, esas son las que sí podamos considerar como grasas malas, ¿no? Ajá. Las trans y también las que se reutilizan. O sea, eso Exacto. sí definitivamente, o espero que en 10 años no les digamos otra Así de, cosa, fíjense que... pero hasta ahora definitivamente grasas trans y las reutilizadas son las que consideramos como malas. Entonces, partiendo de esta concepto tan básico a nivel bioquímico, pues es que sí se le da luz verde al uso de la manteca de cerdo, ¿no? Ujú. Y bueno, nada más, también existe ahí en relación al aceite de oliva, que también pudiera ser de los vegetales como de los más estables al calor, ¿no? Sí, Desde luego utilizado a temperatura un poquito más baja que sus 120 grados para evitar que sí realmente cambie por completo, aunque idealmente pues su uso sí es en crudo, o sea, sus mayores beneficios son así en crudo. Y bueno, con la manteca de cerdo, pues tenemos la ventaja que al no modificarse tanto su estructura original cuando la sometemos a temperatura, pues también sigue conservando, pues esto que les decía, ¿no? Sigue teniendo las vitaminas, el calcio que nos aporta. Y bueno, algo que nunca debemos de perder de vista es la porción, ¿no? ujú. Porque, y eso lo hemos dicho en cada episodio, eh, sí es fundamental que nosotros eh, consumamos la porción que nos corresponde al día, ¿no? Porque si ahora vamos a decir, ah, bueno, entonces ya dijeron que sí podemos utilizar la manteca de cerdo y todos Pero los es, días le pongo tres claro. cucharas de estas cucharones, bueno, pues evidentemente Simone ya dijo, siguen siendo un factor de riesgo cardiovascular, pues eso no se quita, ¿no? Sí, exacto. Lo único de lo que se trata es que precisamente desmitificarlo como hicimos con el huevo, con el queso, con muchas otras cosas que les decimos hay que consumirlo, pero no en exageración. O sea, no lo podemos, así como te puedo decir, puedes tomar un agua mineral, o sea, sí, pero no todos los días, ¿no? Tiene efectos secundarios. Es lo mismo con esta manteca de cerdo. Ahora, les voy a compartir lo que tenemos aquí de que, por ejemplo, la grasa de cerdo es libre de grasas trans, no tiene azúcares, o sea, cosa muy importante, no tiene o tiene muy bajito contenido de sodio, es rica en vitaminas B, C, D y calcio y también contiene algunos nutrimentos o minerales como el fósforo y como el hierro. Entonces, la verdad es que sí, yo creo que pues por ese lado, eh, a lo mejor el consumo sí se ha visto muy mermado por esta parte de que de repente pues tendemos a hacer caso a la mercadotecnia o a ciertas modas o a pensar que ciertos aceites van a ser mejor, pero la verdad es que pues también es un producto muy práctico para la hora de la cocina. O sea, no Sí. tiene olor, no tiene color, no tiene como... la textura es muy manejable, es muy fácil de que la podamos incluir en varios platillos, ¿no? Sí, yo no estoy tan segura, Moni, lo confieso abiertamente en cuanto al olor, ¿no? Porque digo, mi abuela sí cocinaba con Bueno, manteca de como a cerdo quemado, ¿verdad? y yo recuerdo que sí percibía algún olor, hace mucho que no lo tengo presente, entonces no sé ahí particularmente esa característica,
pero bueno, el resto sí. Y definitivamente sí recuerdo que le da un sabor distinto a los Ah, sí, alimentos, por ¿no? supuesto. Y hay, yo conozco a quienes dicen, bueno, unos frijolitos guisados con manteca de cerdo son lo máximo. Sí, Y yo lo tengo en casa. sí, sí, igual. Entonces, creo que, y yo sé que hay gente que va a ser muy feliz al escuchar Que lo pueden que incluir, pueden ¿no? utilizar la manteca de cerdo en la preparación de sus alimentos. Cuando hablábamos de los nutrimentos, justo como el fósforo, el hierro, decíamos que realmente nuestros requerimientos son bajitos, Ajá. ¿no? Entonces, el saber que hay un ingrediente como es la manteca de cerdo, que se pudiera utilizar en la elaboración de alimentos, que nos va a aportar eso, bueno, seamos responsables, insisto, no le vamos a poner 5 cucharadas, no necesitamos tanto. Y bueno, tener muy presente, si bien es cierto, partiendo de estas bases químicas, saber que sí se puede utilizar, yo sigo teniendo la postura de que si evitamos algún aceite vegetal, como lo he dicho siempre, o incluso evitamos la manteca de cerdo, al final nos estamos ahorrando energía o kilocalorías, porque Que no hay que no, dejar de ajá, decir claro. que ya alguna vez les mencionamos que los lípidos o las grasas pues son quienes más aporte de energía nos dan, ¿no? Y si bien pues todos necesitamos energía, a lo mejor nos podemos ahorrar eso en algún otro alimento, ¿no? Y hacer nada más la acotación porque de repente nos preguntan o sí llegamos a tener esa duda de que pues la manteca de cerdo la puedo encontrar en alguna presentación líquida o cosas estas han llegado a surgir estas preguntas. Pues bueno, nada más recordar que la manteca viene en una presentación sólida Sólida, y claro. los aceites son en una Líquidos. presentación líquida. Entonces, eso sí tenerlo como muy, muy como consciente y también depende pues los productos o cosas con las que acompañemos que le van a dar un valor agregado al aporte de lípidos o de grasas o de otras cosas. No es lo mismo que ustedes utilicen el aceite de oliva en una ensalada con unas gotitas en crudo a que lo quieran para otro proceso donde pues sí van a requerir hacer uso de otro tipo de aceite para someter al calor. Ujú. Entonces, pues sí, nada más aclarar estos puntos para que se vaya como quedando más simple la cosa, ¿no? De que sí se puede, los otros también, o sea, no estamos diciendo que dejen de comer el aceite vegetal, pero pues ya como un poquito más conscientes de los beneficios también de la otra. Sí, yo creo que con esta responsabilidad, justamente, Moni, de saber que em, si bien es cierto tenemos opciones para la elaboración como la infinidad de aceites vegetales que de hecho hicimos hace ya, yo creo que en Un la segunda ratito, sí, temporada hablamos de los aceites vegetales comerciales, em, pues saber que sí tenemos esta otra opción que en realidad ha estado siempre, que la hicimos a un lado porque de pronto era una grasa saturada y ya como por consecuencia era mala, ¿no? Y ha estado presente ahí todo el tiempo. Entonces, es este uso responsable partiendo del conocimiento de que puede ser una opción que no me va a perjudicar del todo en las claro. cantidades que son adecuadas. Y además, ya haré el costo. O sea, Así, la eso es súper. manteca de cerdo, por ejemplo, Sí, es mucho más accesible en costo que todos los aceites, que ya hablamos en algún momento, como bien dices, de los aceites y les comentamos esta parte de que de repente la industria es medio ahí, nos pone trampitas de que pues sin colesterol, por su naturaleza lo son claro. sin colesterol. Entonces no Sí, hay razón para pagar un producto de más por algo que ya tiene pues naturalmente. Hay muchas personas que no saben esto y que de repente pues sí nos gana
uno u otro, ¿no? Ujú. Pero cuando vemos los precios de los aceites de oliva, que el extra virgen, que el no sé qué, que y lo ves utilizándolo en la cocción, o sea, a mí me da como un ataque así de cada que veo eso, porque digo, pues podríamos estar usando cualquier aceite o ahora, pues manteca. Sí, Entonces, creo que pues todos aprendimos mucho claro, el día y de hoy. solamente para que no vaya como a caernos la confusión, si la manteca de cerdo sí pudiera ser el aceite de oliva para una cocción, pero a A temperaturas temperatura súper bajita. bajita, Ajá. eh, y si no utilizamos ni una ni otra. Claro, o sea, nunca dejar de promover la Sí, alimentación pues adecuada y que no está basada en las grasas para nada. claro. Entonces, pues incluir otros grupos de alimentos y pues llevar una alimentación lo más sana sea posible. Así es, para este tema la verdad es que hay mucho de lo que podríamos decir. Sin embargo, me parece que el punto clave y lo que ha venido generando mucha inquietud y controversia está dicho. Si se usa o no, la Sí, respuesta es sí. sí. Y bueno, pues si hay más dudas, por favor, háganlas llegar por nuestros diferentes canales de comunicación. Así es, les recordamos que pues también ya estamos cerrando temporada, entonces pues serán muy, muy, muy útiles todas sus comentarios, su retroalimentación y pues los seguimos esperando en las redes sociales, escríbanos, déjenos sus opiniones y también de manera personal, Yere. Así es, estamos presencialmente en el Hospital Florencia, Torre Medicados, consultorio 605 en Toluca, Estado de México. Es un gusto estar con ustedes, ya cerran, a punto de cerrar y bueno, pues nos estaremos viendo unas cuantas veces más. Así es, Yare, un gusto como siempre y gracias a ustedes. Nos Hasta vemos la en la siguiente. próxima.